Muy buenas a todos. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, la verdad, porque desde que salieron los iPhones Pro y salió el modo macro a la hora de hacer fotografía, para que no sepa, modo macro es hacer esas fotos a pequeñas cositas que parecen gigantes, como un insecto, como una flor, como, bueno, todo lo que se te pase por la cabeza, la verdad. Y tenía muchísimas ganas de sacar este modo macro, y ahora que por fin tengo el iPhone 14 Pro y que puedo hacerlas con este móvil y que me permite acercarme muchísimo a lo que quiero fotografiar, a ver cosas que a la percepción de ojo humano no está, pero cuando haces la foto y encima haces zoom en el iPhone dices wow. Y hoy os traigo pues este vídeo. Soy Mayalen Lleó y nos vamos a dar una vuelta por el monte. Bueno, estoy en búsqueda de algún, a ver si encontrar algún bichito o algo que tampoco sea muy peligroso, no hace falta, porque yo de lejos, pero de cerca tampoco mucho. A ver si encuentro algún bichito y puedo sacar alguna foto así chulilla. Mirar, la verdad que el sitio donde estoy, todo esto, por ahí ves mariposas, no me salía en castellano, iba a decir papallonas, ¿veis? Por ahí ves mariposas volando y tal, y hay es bastante difícil, claro, el insecto en sí, en mi búsqueda de un insecto, tenía que estar muy quieto y tal. Lo único que veo son basura del ser humano, que como siempre es lo peor que hay y maltrata tanto al planeta. ¡Oh, mirad esto, qué bonito! Están cerradas estas. ¿Las veis? Mirad. Vamos a hacer una foto a esto. Bueno, y desde este paraíso verde que os he traído hoy para un domingo chill de relax, ahora nos vamos a casa y voy a ver si con cosas cotidianas, no todo va a ser naturaleza, con cosas cotidianas hacer fotos así de cerca, no sé qué voy a encontrar por casa, pero algo seguro que encontraremos. Nos vamos para casa. Una de las cosas que más me ha sorprendido, como habéis podido ver por las fotos, es realmente cómo llegas a poderte acercar tanto al objeto en el que quieres hacerle la foto, ¿no? Sí que es cierto que el único pero que hay es que con esto tienes que mirar dónde cae el sol,
porque a veces tú mismo tapas con el móvil la luz, porque te tienes que acercar tanto que tapas con el móvil la luz. Pero si sabes gestionar bien la luz y dónde poner el móvil y todo, la verdad que es genial. El único pero que hay, yo creo, es que en el sentido de, por ejemplo, la naturaleza, o por ejemplo la foto que habéis visto de la hormiga, he tenido que hacer unas cuantas porque la hormiga se iba moviendo, claro, ella tenía un destino donde ir. Y claro, las hojas, por ejemplo, las flores con el aire se mueven, y la verdad que yo parece que tenga un poco de Parkinson a veces, y a veces me tiembla la mano, y sí que es verdad que claro, cuesta que enfoque bien. Pero si realmente tú haces la foto y sabes enfocar bien justo al punto en medio, eso sí, a 1 centímetro después el enfoque se pierde muchísimo. Es normal, ¿no? Al final es que estamos hablando de las fotos que hace un móvil, pero me parece increíble. Y ahora os contaré un poquito las fotos que he hecho por aquí por casa, ¿no? He estado buscando objetos y pensando, a ver de dónde saco yo algo, digo, algún alimento o algo así, pero la verdad que tengo la nevera bastante vacía y tengo que hacer compra, y no tenía nada así. Pero mirando he encontrado cositas muy interesantes y que también me han sorprendido. Una de las fotos que os pondré ahora es una de las fotos que ya le hice a una hoja que había en el campo, y tenía las gotas del rocío, ¿no? Que se dice por la mañana, de cuando están frías y tienen esas gotitas del frío, y tenía esa gota súper pequeñita, y pude sacar esta foto que os pondré aquí a un lado porque me parece preciosa. Iba a hacer la misma foto en casa, pero digo, realmente, pero no tenía ningún spray ni nada, y digo, realmente os quería enseñar esta foto para que veáis lo increíble que es. Otra de las fotos que he hecho ha sido a esta amatista, que es la típica piedra amatista, así como veis, es como natural, ¿no? No está, simplemente está cortada y ya está. Y quería ver los cristalitos estos cómo se veían. Pues mirad, os dejo aquí la foto. Me parece espectacular, realmente. Como más fotos hago, más me sorprende este modo macro, y la verdad que es que no tengo palabras, porque la verdad que me parece increíble, la verdad. Otra de las cosas que le he querido hacer una foto, he pensado que puedo hacer una foto, y ya, pues ya os podéis imaginar. Mirad, una de las plumas de mi chiquitilla, ya sabéis que siempre las tengo por aquí dando vueltas. Esto os lo enseño para que veáis realmente el tamaño en persona, cómo es, igual que os enseño la amatista, que veáis que realmente ya es pequeña de por sí, no es una super piedra, y la pluma igual, son realmente cosas pequeñas, ¿no? Pues para que veáis, estaréis viendo aquí la foto de cómo me he acercado tanto a esta pluma, y si encima hago zoom, cómo no pierde calidad. O sea, puedes hacer zoom que encima no perderás calidad, sino verás cosas más en detalle. Increíble. Otra de las cosas que le he querido hacer una foto ha sido a este reloj, y os contaré por qué. Me diréis, bueno, es un reloj sin más. Este reloj tiene unos 100 años, ¿no? Ya sabéis que soy muy amante de las cosas antiguas, tan antiguas como esto. Y lo curioso de este reloj es que la esfera que tiene en el fondo blanca no es de plástico como las hacen hoy en día, sino es de porcelana. Antiguamente las hacían de porcelana. Y no sé si lo podréis apreciar bien desde aquí. Es un reloj de bolsillo, ya veis el tamaño, pero la porcelana se ha roto con los años y está como un poco quebrada en algunos sitios porque es porcelana. Pero aparte de eso, que al final no dejan de ser unas rayitas de porcelana, si os fijáis bien en la foto que estaréis viendo aquí al lado, los números se hacían a mano y los números se pintaban a mano, y como estaréis viendo, los números se ven perfectamente como están pintados a mano. No es alguien que hizo así, pam, una máquina y puso allí el número. No, el número se ve perfectamente y, ojo, los números no es que sean muy grandes, que digamos, están justo aquí al lado y son pequeñitos. Pues mirar la foto, es increíble. Y al final, otra de las cosas que he querido hacer ha sido hacer una foto a una gota, que en este caso he utilizado unas pinturas que tengo que es tinta líquida, y al poner la gota se ve así. Quería que vierais lo cerca que se puede ver
una gota de pintura. En este caso, como la pintura es azul, sí que se ve mucho peor, digamos, no se aprecia tanto que es una gota como la gota de antes que os he enseñado, que era del mismo rocío de la lluvia, ¿no? Que es una gota de agua transparente. Y otra de las cosas que he pensado, digo, voy a hacerle una foto a esto, y ya he alucinado, ya en plan me he quedado así, y ha sido que no se rompa y que lo podáis ver sin romperse. Esto de aquí, que es... ¿Sabéis cuando coges un lápiz de color y le sacas punta? Pues es esto. Simplemente es esto en color azul, es que quiero cogerlo para que veáis lo pequeño que es. En color azul y color naranja. Y mirar en la foto aquí al lado cómo se aprecia la madera y el color del que era el color de la punta que he sacado. O sea, espectacular, la verdad. Así que, como habéis visto, realmente para los amantes como yo de la fotografía, que obviamente nunca se va a poder, bueno, nunca digas nunca, nada, no he dicho nada, no se va de momento a poder comparar con, obviamente, una cámara profesional puesta en un trípode fijo. Por ejemplo, si tienes que hacer una foto, ya sea a una naturaleza o ya sea simplemente a un trozo de amatista, la cuestión es que está allí quieto. Yo no estaba quieta, yo estaba con el móvil haciendo la foto así, mano moviéndose con mano moviéndose. No se puede comparar con eso, con un objetivo especialmente enfocado a ello, a hacer fotografía macro, pero realmente es espectacular. O sea, alucino mucho de verdad cómo se ven las fotos. Por supuesto, si las fotos estas las queréis ver, las colgaré durante estos días en mi Instagram, que lo tenéis por aquí abajo en la cajetilla, porque las colgaré allí para que realmente podáis verlas bien, incluso hacer zoom y decir, ostras, es que verlas con más detalle y todo. Y la verdad que me sorprende mucho y sigo con ello con el iPhone 14 Pro. Voy a seguir trayendo más vídeos sobre las cámaras, sobre todo que las quiero exprimir al máximo, igual que el tema de vídeos. Por cierto, las tomas que habéis visto cuando me he ido a la montaña estaban hechas con el iPhone y con la cámara delantera, ojo, con lo cual ya veis que la calidad de este móvil en cuanto a fotografía, sonido o imagen realmente es increíble. Así que nada, os dejo por hoy y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.